Primera carta entonces a la iglesia de Corinto, capítulo número 11, versículo 1. Dice la escritura: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A ver, léalo usted. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ok, a ver, ahora vamos a leerlo juntos. A ver. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A ver, trato de decirlo de memoria ahora esta vez, a ver. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. como yo, casi se lo aprende. A ver, una vez más. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. casi, faltaron como 15 nomás, a ver. Okay. Sed imitadores de mí, así Como yo de Cristo. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, danos la gracia y la sabiduría, danos el denuedo, danos tu favor. Permítenos compartir esta sencilla y humilde palabra que tú nos has dado a tu pueblo, a tus siervos, a tus ministros, a tus escogidos. Venimos confesando y venimos declarando que en nosotros no hay virtud, en nosotros no hay gracia, no hay inteligencia, no hay sabiduría. Todo lo provees tú por tu Espíritu Santo. Por eso te rogamos, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús, que tú nos des esa palabra sabia y prudente, que pueda entrar al corazón de cada hombre y cada mujer en esta tarde, y que puedan ellos recibir tu palabra con gozo y con alegría. Tú sabes la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Precioso Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos para compartir y para recibir tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra trae vida, tu palabra trae gozo, tu palabra fortalece, tu palabra sana, tu palabra liberta, tu palabra confirma, tu palabra bendice. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, tome su precioso lugar y vamos a compartir con la ayuda del Señor. Y vamos a ser sabios aquí también con usted. Bien, hablando un poquito acerca de ese pasaje que la Escritura nos habla y nos dice, perfectamente nos dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ya recorriendo muchos lugares y ya dando un buen tiempecito en el Evangelio, nos damos cuenta que aún incluso en ciertos lugares, cuando hay algún tipo de presentación o algún tipo de personas al frente, a veces se les pide un versículo, ¿verdad? Y hay gente que se atreve a aventarse esos versículos poderosos, ¿verdad? Como: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y al rato no llegó a la iglesia. Entonces, pues no, que estaba crucificado con Cristo, pues, ¿verdad? Otro que pasa diciendo, ¿verdad? Para mí las cosas viejas pasaron, pero luego dice, después de que dice las cosas viejas pasaron, dice todas son hechas nuevas, y después dice: ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Romanos 8, ¿verdad? Nada me puede separar del amor de Dios. Y uno dice: wow, esta gente está entregada, ¿verdad? Y después le llama y dice: ¿puede llegar a la iglesia? No, estoy bien ocupado, está aquí en el mundial, digo, ya es la gran final. Entonces, pues yo realmente digo, bueno, ¿realmente estamos en Cristo o no estamos en Cristo, verdad? Y la última vez que escuché este versículo que yo les comparto a ustedes, este versículo de primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, donde dice la Escritura: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se lo escuché un joven. Yo dije, bueno, por joven pues ya me doy cuenta que no sabe de repente lo que está él compartiendo. No porque los jóvenes no sepan. Timoteo era un joven y era el que daba o iba a quedar en lugar del apóstol Pablo en su lugar. Entonces no es menospreciar a los jóvenes, es que muchas veces no sabemos el peso de que tiene cada una de las palabras que hablamos, ¿verdad? Y no vaya usted a salir diciendo: sean imitadores de mí, y el domingo no llegue a la iglesia. Imagínense, ¿quién lo va a imitar, no? Entonces, pero yo quiero hablarles de una manera bien exacta y bien precisa con respecto a esto, porque Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que nos desarrollemos en las cosas del Señor. Entonces, si realmente Dios quiere que crezcamos, yo no tengo opciones.
Entonces, algunas veces yo tengo que decidir. Algunos de nuestros hijos nos preguntan, do I have to go? ¿Tengo que ir? ¿O me puedo quedar? ¿Tengo la opción? Entonces, a veces se le dice a nuestros hijos, no te puedes quedar, hoy tienes que ir conmigo. ¿Me puedo quedar? Hoy sí te puedes quedar, hoy no hay problema si no quieres ir conmigo. Entonces, pero algunas veces Dios, ojalá y usted captando usted esto, algunas veces Dios es bien exacto con nosotros. Entonces, no podemos nosotros de ninguna manera poder cuestionar a Dios, juzgar a Dios o entrar en la voluntad de Dios y que hayan dos voluntades. Entonces, ya recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Bueno, ahora soy nueva criatura. Antes el enemigo, Satanás, era mi amo, mi padre, mi Señor, mi dueño. Pero ahora vino Jesús y me compró con su preciosa sangre. Entonces, cuando Jesús me compra con su preciosa sangre, yo le pertenezco a Cristo. A ver, ¿cuántos pueden decir yo le pertenezco a Cristo? Repítalo otra vez, yo le pertenezco a Cristo. Ahora busque a alguien y pregúntale, entonces, ¿por qué pecas si le perteneces a Cristo? Busque a alguien, pregúntale. Peleese con alguien ahí y entonces, ¿por qué pecas? Si le perteneces a Cristo, entonces, ¿por qué pecas? Porque me gusta, ¿verdad? Sí. Okay, entonces, ¿por qué pecas? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, es importante aprender y entender. Solo estoy repasando con usted, yo sé que usted sabe todo esto, estoy repasando con usted ciertos aspectos del cristiano evangélico que viven diariamente dentro de él. El apóstol Pablo en este pasaje nos deja saber que cuando le dice a la iglesia de Corinto, y luego también vamos a recorrer la iglesia de Filipo, y luego la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Tesalónica, hoy vamos a hacer un tour muy bueno, donde el apóstol Pablo va a declarar las mismas palabras, y usted se va a dar cuenta que no es muy fácil, pero lo podemos en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Entonces, esta palabra que nosotros encontramos allí y que miramos muy claramente en las Escrituras, la palabra imitador, esta palabra imitador tiene dos significados. Usted podrá encontrar más, yo encontré dos significados para la palabra imitador. Y para esta palabra imitador, uno de esos significados es la palabra mimo. Esta palabra mimo, que viene de la palabra mimetes en griego, esta palabra quiere decir imitador o imitar, y viene de la palabra mimetes, y realmente es la palabra mimo. Todos sabemos que es un mimo, ¿verdad? ¿Sí? Una persona que se pinta de blanco, se viste de blanco, y está buscando la manera de hacer algún tipo de gestos y de acciones que uno se pueda dar cuenta realmente lo que él quiere expresar o lo que él quiere decir a través de esas expresiones. Pero si yo quiero ser o voy a ser mimo de usted, en realidad lo que voy a hacer es voy a ser un imitador. Un imitador. Entonces ahí es muy importante que usted y yo nos demos cuenta que lo que realmente el apóstol Pablo está diciendo es: sean ustedes, sean imitadores de mí, de la misma manera que yo soy imitador de Cristo. Entonces, aquí el punto muy importante, y yo revisando un poco y haciendo un pensamiento o trabajando un pensamiento para los pastores, para un liderazgo de rango, yo lo ponía de esta manera, y ojalá y usted no se me sienta un poquito mal, pero yo lo ponía de esta manera, y yo decía: toda la iglesia de Cristo a nivel general, a nivel mundial, están siendo imitadores de sus pastores, de sus líderes, de sus ministros. Se cumple la primera parte que dice el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, ¿verdad que sí? Entonces, si lo dividimos en dos partes, el apóstol dice: sean imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? De Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo, yo me pongo a observar las congregaciones, las iglesias, y hay mucha gente dispuesta con su corazón, con su mente y con su alma a imitar a su pastor, a imitar a su ministro, a imitar a su líder. Hay mucha iglesia de ese tipo. Entendemos perfectamente que hay ovejas rebeldes, insujetas, malcriadas,
de una vez descartemos a esas personas que, siendo decirse que son cristianas y que se congregan en la iglesia, podríamos decir que realmente no han aceptado a Jesucristo. Una persona que ha aceptado a Jesucristo es una persona que viene a ser una nueva criatura. Las cosas viejas para esa persona ya pasaron, todas son nuevas. Entonces, si Dios me arrancó del adulterio, yo no puedo decir que soy cristiano y sigo en el adulterio. ¿Sí me está entendiendo usted? Yo puedo decir que soy cristiano y el viernes, sábado y domingo me encuentro allá en los 3 puñales. Usted va a decir, pero digo que era cristiano. Pues sí, pues ya se regresó. No, pero en la semana lo vi en la iglesia. No, pero ya está entonces no es cristiano. Entonces, el error más grande que la iglesia de Cristo hemos cometido es el siguiente. El error más grande que la iglesia de Cristo ha cometido es el siguiente. ¿Sí me está poniendo atención aquí, verdad? Solo le voy a agarrar 20 minutos, ¿está bien? Entonces, fíjese usted, el error más grande que la iglesia de Cristo ha cometido es el siguiente. Por radio, por televisión, por todos los medios, a la gente se le invita y se le dice, usted que va manejando, usted que me está viendo por la televisión, usted donde quiera que esté, donde quiera que me escuche, repita conmigo, Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador, entra en mi corazón, ponme en el libro de la vida. Señor, yo sé que cuando yo me muera voy al cielo. Ahora usted ya es salvo, ahora sí, ahora usted, desde este momento usted ha pasado nueva criatura, usted ha sido un nuevo ser, usted es cristiano. Felicidades, lo felicito, bienvenido a la casa del Señor, bienvenido a la familia de Cristo. Esa persona no sabe lo que dijo, no sabe la oración que hizo, esa persona no va a ver un cambio de vida dentro de él, porque el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio, diciéndonos realmente quiénes somos, a dónde vamos y cómo hemos vivido, para que venga un redargüimiento interno y entonces venga verdaderamente Cristo a morar dentro de nosotros cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Entonces, cuando una persona verdaderamente es cristiana, es que el Espíritu Santo le haya redarguido, tenga un verdadero quebrantamiento interno, se le abre el entendimiento para que entienda quién es Jesús, reciba a Jesús como su Señor y Salvador, la sangre de Jesucristo se derrama sobre de él y desde ese momento la persona venga a los pies de Cristo Jesús y desde ese momento el Espíritu Santo empieza a trabajar en la persona. Esto era muy muy importante que lo consideráramos, demasiado importante, hermanos. Nosotros podemos llenar iglesias o estadios con gente que dice que es cristiana y no ha recibido verdaderamente a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso, saliendo de la iglesia nos vamos a echar nuestros alcoholes, saliendo de la iglesia nos vamos a adulterar, saliendo de la iglesia nos vamos a fornicar, saliendo de la iglesia la señora nos pega 3 gritos, saliendo de la iglesia la señora toma una actitud rebelde, no por Jezabel, es que no es cristiana, no es por Jezabel. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que estar seguros que somos de Cristo, seguros. De lo contrario, vamos a llevar mucha gente a un lugar equivocado. Ahora, solo quiero que empiece a ponerse a pensar con esas preguntas que me gusta hacer durante el mensaje. Primer pregunta de 1000 que vamos a hacer. Primer pregunta: ¿y qué pasaría si nuestro pastor, qué pasaría si nuestros pastores no fueran cristianos? Usted que dice, no, que fue, hombre, no es posible. No es posible que ya los ministros, siendo ministros, no sean cristianos. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Si los ministros salieron de las sillas donde estaban sentados, pero si desde ahí no hubo un verdadero arrepentimiento y ellos se hicieron creer durante 10, 20, 30 años que eran cristianos y los fueron promoviendo porque como llegaban, ofrendaban, diezmaban, trabajaban, servían en la obra, decían, estos son buenos servidores. Sí, pero no son buenos cristianos porque no han aceptado a Jesucristo genuinamente.
Y se fueron promoviendo y promoviendo y promoviendo a tal grado que los pusieron a pastorear. Porque son fieles, porque son trabajadores, porque son honestos, porque son responsables con Dios. Sí, pero no son salvos. Ahora están pastoreando. ¿Cómo van a llevar a la iglesia a Cristo si ellos no son ni están en Cristo? De ahí es donde viene el corazón del siervo a manifestarse como un corazón no de Cristo. Entonces, todo este comercial es para que volvamos al punto. Le comentaba yo a usted entonces que la mayoría de las iglesias que miramos alrededor del mundo, el común denominador es que las ovejas sí cumplen la primera parte de Corintios 11:1, sí imitan a sus ministros, pero los ministros no imitan a Cristo. Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Las ovejas se esfuerzan, echan ganas, buscan imitar lo que su pastor dice en los púlpitos, pero los pastores a veces no buscamos imitar a Cristo. ¿Sí? Pórtese bien, sí, pero no me porto bien yo. Sujétese, sí, pero yo no me sujeto a Cristo, ¿verdad? Sea responsable con Dios, sí, pero yo no lo soy. Como que yo le dijera a mis hijos, lean la Biblia y yo no la leo, pues oren y yo no oro. Muchas veces así nos pasa. ¿Por qué? Bueno, yo ya le di la respuesta. Muchas ovejas crecimos en el Evangelio, a alguien le gustó y le caímos bien y nos pusieron a pastorear sin haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Mucha gente en los hospitales y en las cárceles acepta a Jesucristo por la preocupación, por la aflicción, por el que va a pasar, 20 años en la cárcel. Yo ya quiero salir rápido. Alguien llega y dice, Jesucristo te puede ayudar y Él te puede sacar de esto. Acepta a Jesús. ¿Cómo hago? Repite conmigo. Entonces no fue una conversión genuina. Igual en el hospital. Es que parece que tiene cáncer, pero también dicen que tiene anemia. Pues mientras son peras o son manzanas, acepte a Jesús. Bueno, pues sí. Repite conmigo, sí, yo sí, de verdad que sí. No es de verdad que sí, es de verdad que no. Simplemente que la premura, la aflicción, el momento que se está pasando, nos va a llevar a decir, bueno, si tiro caracoles de sana, tiro los caracoles. Si juego dados, juego dados. Si pongo a San Martín de cabeza, yo lo pongo de cabeza, pero que sane. Entonces, no es realmente de lo profundo del corazón. Por eso vemos muchos que no somos cristianos. Seamos ministros o seamos ovejas. Pero lo más terrible o el problema más grande que yo veo, no lo miro en la iglesia, en el pueblo, lo miro en los ministros. Si hay áreas en el alma de un ministro que no se trabajaron antes de subir al altar, es decir, antes del ministerio, va a ser muy difícil que se trabaje en esas áreas, en ese ministro, porque ya está arriba del altar. Ya los cañonazos, ya los bombazos, ya los ataques satánicos y diabólicos contra ese ministro van a ser más fuertes y va a ser más difícil que sus áreas sean liberadas y ministradas y entregadas a los pies de Cristo Jesús. Por eso es muy importante que entendamos que el camino del cristiano no es siéntate en la banca y ahí quédate 20 años, no, es crecer, desarrollarse, avanzar. Es sentarse a recibir la palabra, desarrollar la obra del Señor mientras está siendo ministrado y administrado. En otras palabras, nosotros no nos congregamos en la iglesia porque somos una religión. Nosotros no venimos a la iglesia porque es día de culto. No, nosotros venimos a la iglesia porque Dios nos está preparando y capacitando. Dios está en el desarrollo con nosotros. ¿Sí me entiende? Usted no viene a la iglesia porque hoy es servicio, porque entonces usted no está en nada. Usted no salió de la religión, usted no viene a la iglesia por eso. Usted viene a la iglesia no porque hay servicio, usted viene a la iglesia porque sabe que usted va a entrar como un carro chocado a un body shop y le toca un ratito de trabajo, Dios Espíritu Santo, en enderezarle. Ahora le va a enderezar el fender derecho, luego el fender izquierdo, luego el bumper se lo va a cambiar, y así cada vez que usted viene a la iglesia es un trabajo que Dios está haciendo con usted. Si usted está pensando que por venir a la iglesia y ser fiel ya la hizo, no, usted está pensando en una religión. Nuestra mentalidad entonces debe de cambiar. ¿Sí? Yo no vengo a la iglesia a cumplir,
Yo vengo a la iglesia a que Dios siga trabajando en mi vida hasta que se cumpla la palabra de Efesios capítulo 4 y capítulo 5, donde dice la escritura que Dios levantó a los ministros para perfeccionar a los santos y prepararlos para la obra del ministerio. Entonces usted tiene que saber que desde que Jesucristo lo salvó a usted, es para prepararlo y capacitarlo, que usted llegue a dar la medida de la estatura del varón perfecto. Aleluya. Sí, sí, amén. Dice, pues aquí vengo a la iglesia. Pues sí, pero ¿a qué vengo a la iglesia? Bueno, vengo a que el chief en el body shop llamado Espíritu Santo trabaje en mi vida, trabaje en mi vida, trabaje en mi vida. Y en tanto más nos expongamos a la vida de Dios, menos nos vamos a parecer a lo que éramos antes. Por eso la gente le dice a usted, ¿tú eres el que yo conocía? Sí, pero soy diferente. No, pero te llamas igual, ¿no? Yo me llamo igual, ¿verdad? Pero parezco diferente, porque soy diferente, porque ahora Cristo vive en mí. Amén. ¿Cuántos pueden decir Cristo vive en mí? A ver, mientras usted solo, Cristo vive en mí. Nada, cierto. Cristo vive en mí. Sí, amén. Sí, entonces, pudo haber pecado usted ayer y pudo haber pecado usted antier, pero hoy es un nuevo día. Sí, amén. Y la Biblia dice que las cosas viejas y las viejas ya pasaron. ¿Estamos de acuerdo? Todas las demás son hechas nuevas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted falló hoy, no se condene mañana. Solo levántese temprano, póngase de rodillas y dígale al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo esté conmigo y que hoy me ayudes a pecar menos de lo que pequé ayer y ir desarrollando la obra que tú quieres. Amén. Entonces, ¿qué dijimos que significa la palabra imitar? Un mimo, ¿verdad? Un imitador. En Efesios capítulo número 5, versículo 1, carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1, dice, ¿lo tiene ya? A ver, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Léelo conmigo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay muchas versiones muy hermosas que yo encontré al revisar este pasaje de Efesios, pero hay una versión que se llama el castellano antiguo. En el castellano antiguo dice: sed pues imitadores de Dios, porque Él os ha amado y Él quiere que seamos hijos, que amemos al Padre. Entonces, es muy importante que entendamos que muchas versiones de la Escritura, obviamente, todas surgen del original y la interpretación es diferente, pero escuche esto. Aquí tenemos la invitación de que nosotros necesitamos imitar con amor, porque hemos sido hijos amados. Un hijo amado tiene amor para dar. Un hijo que no es amado, ¿de dónde va a agarrar amor? Estamos hablando sin Cristo. Habemos muchos hijos o muchas hijas que nacimos sin padre. No sabemos lo que es el amor de un padre. No sabemos lo que es un abrazo de un padre. No sabemos qué es el abrazo de una madre. No sabemos lo que es una corrección de un papá o de una mamá, porque no lo tuvimos. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta del amor si no estuvo ahí quien nos lo podría dar? Y podemos aceptar y estar de acuerdo que todo lo que nosotros podemos decir en cuanto al amor antes de Cristo es aceptable, es recibido, es correcto. Usted puede decir: a mí nadie me ama, nadie me amó, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Bueno, usted se puede tirar esa alabanza, ¿verdad? Pero es importante lo siguiente: después de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ya no puede decir que usted no sabe qué es amor o que usted no tiene amor. Porque si genuinamente usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Jesucristo está dentro de usted y el amor de Dios está en usted y con usted. ¿Me entendió eso? Entonces usted ya no puede decir: pues yo no sé qué es amor, mi esposa no me ama, por eso ando con Juana la cubana, mi esposo no me ama, por eso ando buscando a William Levy, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso no lo puede decir usted, eso no lo puedo decir yo, porque ya Cristo está dentro de mí.
Por eso otra vez, ¿usted es salvo? ¿Usted es genuinamente salvo? Porque si usted es genuinamente salvo, el amor de Dios Todopoderoso está dentro de nosotros. Ahora, ese amor que está dentro de nosotros, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: sean imitadores de Dios como hijos amados. Entonces necesitamos ya no solamente imitar a Pablo, nuestro líder, nuestro pastor, sino ahora necesitamos ser buenos imitadores de Dios. ¿Sí, amén? ¿Cómo Dios trataría a nuestros hijos? Escuche esto. ¿Cómo Dios trataría a nuestros hijos cuando hacen algo incorrecto? ¿Les daría un premio o los corregiría? Seguro. ¿Y por qué nosotros le damos a nuestros hijos un premio en lugar de corregirlos? Por ejemplo, a muchos de nuestros niños, y hoy yo lo miro con un nieto, ¿verdad? Muchos de nuestros niños se nos tiran al suelo en la tienda comercial por un dulce, por una galleta, por un drink, por algo. ¿Qué le decimos al niño? Ya, pues, pero no llore, tenga. Y hasta el papá más desesperado que el niño, no llore, tenga, ¿verdad? Entonces al niño lo recompensamos en lugar de corregirlo. ¿Ese será el amor de Dios? La respuesta es no. Muchos de nosotros, al no tener el amor de Dios, confundimos y no corregimos correctamente. Entonces después viene Dios y nos corrige. Y cuando viene Dios y nos corrige, ¿sabe qué decimos? El Señor reprenda al diablo. Pero yo reprendo en el nombre de Jesús. Estás peleando contra Dios. Dios te está corrigiendo. ¿Sí, amén? Pero yo vengo reprendiendo esa enfermedad en el nombre. Mejor arrepiéntate de tu pecado, porque si no te arrepientes, hasta de esa enfermedad te vas a morir. No es el diablo, es Dios. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos un Espíritu Santo que nos hable y que nos diga: hey, estás siendo tratado por Dios, no es el diablo. Pero si ya hasta cortamos la línea de teléfono con el Espíritu Santo por causa de pecado, entonces ¿cómo vamos a imitar a Dios como hijos amados? Dígame usted. ¿Sí, amén? Entonces es muy importante estos detalles, porque para todo el Señor reprenda al diablo, ¿verdad que sí? El Señor reprenda al diablo. Ay, hermano, estaba lloviendo, pero el Señor reprenda al diablo. ¿Y si Dios mandó la lluvia? No, pero el que el Señor reprenda al diablo. Ah, alabanzas a Jesús otra vez con la burra. Pues. Entonces es importante entender que no todo es el Señor reprenda al diablo. Ay, se me quemó la sopa, mi hija. Ay, el Señor reprenda al... No. Dele el niño al papá que está solo viendo la televisión y usted póngase a hacer la sopa y va a ver que no se le va a quemar. ¿Sí? Que el Señor reprenda al diablo, que el Señor reprenda al esposo que no quiere cooperar en la casa. Aleluya. ¿Sí? Tanto dicen amén. Y como yo sé que a veces es la única vez que me invitan a predicar, pues entonces tengo que aprovechar el tiempo, ¿verdad? No, hombre, si no lo vuelvan a traer, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos esto. En la carta a Filipos, la iglesia de Filipos, capítulo número 3, voy rápido, hermanos, porque pues esto es una recomendación nada más, ¿verdad? Una sugerencia, un compartir con usted aquí. En la iglesia que está en Filipos, la iglesia de los Filipenses, capítulo número 3, ¿lo tiene ya? En el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Lo lee usted conmigo esta vez? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Ahora, usted que está notando, que le gusta el estudio, este es el segundo significado. Este es el segundo significado de la palabra imitar. El primer significado de la palabra imitar fue mimo, imitador e imitar. ¿Estamos de acuerdo? El segundo significado de la palabra imitar es co-imitador, compañero y
partidario. Coimitador, compañero y partidario. Fíjese usted por favor lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, primero dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Luego dijo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Ahora está diciendo, imítenme a mí, pero ya no solamente me imiten a mí. También hay otros dentro de la iglesia de Dios, nuestros hermanos, que son dignos de ser imitados. ¿Sí? Entonces ya no está diciendo Pablo, solamente imiten a mí. Hay otros que también merecen el reconocimiento y el respeto de ustedes y son dignos de ser imitados. Ahora, ahí esa palabra imitar se convierte en la traducción de coimitador, compañero y partidario. Coimitador, compañero y partidario. En el griego esta palabra entonces tiene ese significado. Entonces nosotros vamos a ser coimitadores. Vamos a ser nosotros compañeros de la milicia. Pablo le hablaba a sus dirigentes y a sus ministros y a las personas que trabajaban con él, yendo para todos lugares predicando el evangelio, compañeros de milicia, ¿verdad? Entonces llega un momento en que nosotros tenemos que quebrar, esto no es para usted, pero llega un momento en que tenemos que quebrar tantas estructuras religiosas, antagónicas, quebrar estructuras, hermanos, que nos impiden realmente ser lo que nosotros somos. Si nosotros tenemos un pastor recién iniciado en el ministerio y nosotros ya tenemos 50 años en el pastorado, mis ojos han visto como, otra vez, eso no es para ustedes, pero mis ojos han visto como el que tiene 50 años dice, ¿y tú eres un rookie? ¿Y tú eres un recién iniciado en esto? Muchacho, te tienes que poner debajo de mis pies para aprender todo lo que yo sé. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Por qué no mejor le llega y la persona dice, hey, eres compañero nuestro? ¿Eres coimitador nuestro? ¿Eres de los nuestros? Vente con nosotros y si un poquito te podemos ayudar en algo, te ayudamos. Y si lo poquito que sabemos te sirve, pues te lo compartimos. ¿No sería mejor eso? Pero siempre buscamos la manera de andar pisando al otro, ¿verdad? Siempre buscamos la manera de andarnos queriendo ver mejor que los otros, más que los otros. Es que vieran la enseñanza que yo traigo, vieran el hebreo que he aprendido últimamente, vieran el griego, cómo me ha costado, pero soy, aleluya, fino en eso del griego, el hebreo, el arameo, el galileo, hermano. No ocupamos eso. Eso ya llevamos 200, 300 años de andar presumiendo y de andar menospreciando y de andar humillando a los hermanos. Ahora tenemos que empezar a hacer lo que la Biblia dice, que los que sean maduros sobrellevemos las cargas de los débiles, los fuertes de los débiles, los maduros de los inmaduros. La verdad, el que quiera ser mayor, dijo el Señor Jesucristo, sea ¿qué? Siervo de sus hermanos. Si yo quiero ser mayor en el reino, perfecto, entonces bájese y límpiele los zapatos a la gente y atiéndala y provéale y súplale. Y usted dice, pero soy el ministro, pues por eso criado. Por eso muchos de nosotros nos queda muy grande a veces y como nunca hemos sido nada, y hoy nos llaman los siervos del Señor, los ministros. Entonces, sí, hermano, Jesucristo, siendo Dios, no tomó nada ni se aferró a nada. Haciéndose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, se agarró una toallita un día y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Quién? Dios. Dios le lavó los pies a sus discípulos. Usted y yo nos dan un carguito en la iglesia, hombre, cállate, ya somos la divina garza y atención, y pasen las filas y le la... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Realmente estamos entendiendo el evangelio de Jesús? Entre más queremos crecer, más debemos menguar, ¿sí? Cristo debe de crecer en nosotros, entonces es necesario que Él crezca y yo mengue, ¿sí? Amén. Mire, si usted supiera el rollo que trae mucha gente ahí con el asunto del apóstol y que el apostolado y que los apóstoles, si supiéramos el significado del apóstol, enviado, ese es el significado.
pero ya queremos hacer al apóstol tipo papa, doctores, ¿verdad? Y qué bueno que estudian, pero pues ¿para qué andar presumiendo de eso, hermanos? ¿Verdad? Somos criados del Señor. Somos, bueno, usted no, ¿verdad? Soy criado del Señor, soy siervo del Señor. Yo no era nada, no valía nada, no tenía nada, y ahora tampoco tengo nada, porque todo lo que tengo es del Señor, aleluya. Así es que, pues sigo sin nada, amén. Así es que, pues de qué me puedo jactar. Aquí en este caso, lo único que está diciendo Pablo es, vamos a ser coimitadores, vamos a ser compañeros, me imitan a mí, y si no, buscan por ahí a alguien que sea digno de ser imitado, e imítenlo. ¿Sí, sí, amén? Entonces es muy importante que hagamos ese trabajo nosotros. Ahora, desarrollando este pensamiento de que el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, ya vamos a ir medio terminando en esto, pero primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 1, cuando lo tenga me dice amén, ¿eh? Dice el versículo 6, ¿lo tiene? Dice, primera carta de los Tesalonicenses 1:6, dice, y vosotros, ¿qué dice? Vinisteis a ser imitadores de nosotros, ¿y qué dice? Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. A ver, una vez más, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo. Aquí no es que vaya a ser una trampa, y aquí no es que vaya yo a hacer algo equivocado o algo incorrecto. Simplemente voy a cambiar la posición de las frases para que entendamos un poquito realmente lo que Dios quiere hacer. Ahora, escuche por favor. Dice Pablo, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y de Cristo. Entonces ahora fíjese bien, ya no estamos hablando de alguien más, ahora estamos hablando de Cristo. Volvemos otra vez, casi podemos decir al principio, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero ¿hasta dónde nosotros en realidad entendemos qué es imitar a Cristo? ¿Qué es imitar a Cristo? Nuestra esposa nos responde mal. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Actuamos como Cristo? Nuestro esposo actúa mal con nosotras. ¿Actuamos como Cristo? Algún hermano de la congregación, de la iglesia, pues usted sabe que las ovejas así son, le toman el pelo al pastor, le mienten, le engañan, le dicen que sí, pero no le dicen cuándo. ¿Qué posición tomamos los ministros? ¿La de Cristo? O viceversa, las ovejas nos damos cuenta que los ministros pues no están siendo tan honestos como debieran ser con nosotros, y no de verdad están mostrándonos la imagen de Cristo. Bueno, yo como quiera voy a actuar como Cristo. Esa es la grande diferencia que estamos buscando, y el enemigo es muy bueno para eso. El enemigo, ¿sabe qué nos dice? Te trató mal. ¿Crees que merece que la trates bien? No, ¿verdad que no? Trátala con la punta del zapato para que vea lo que se siente. Y hacemos exactamente lo que el diablo quiere que hagamos. Pero ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? En la iglesia nos vemos bien hermosos, sobre todo cuando nos dicen que nos van a grabar, ¿verdad? Hasta de negro te vienes, papá. Pero en realidad no se da cuenta que hay una cámara que lo está grabando a usted 24 horas al día. La Biblia dice que de todo lo que hagamos vamos a dar cuenta, ¿cierto o falso? Cerramos la puerta de nuestra recámara, los matrimonios, ¿y qué hacemos dentro de esa recámara?
Creemos que porque somos matrimonios podemos hacer todo lo que queramos. Te equivocas. Le perteneces a Cristo. Y la Biblia dice que espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Cristo. ¿Sí? Estamos en la sala y pensamos que no hay nadie en la casa. Se equivoca. Está Cristo con nosotros. Entonces en todo tiempo está el Señor. Peor todavía, espántese. La Biblia dice que tenemos un Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que usted está pensando de mí en este momento, Dios se está dando cuenta y Dios lo sabe. Así que tenga buen pensamiento de mí, por favor, en este momento. No sé que esté pecando contra Dios. Entonces, todo lo que estamos pensando en este momento, aunque no lo digamos, aunque no lo llevemos a cabo, Dios lo conoce. Por eso cuando oramos hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pensamientos. Porque aunque no salieron, no se manifestaron, ahí estuvieron y se fraguaron y se trabajaron. ¿O no dice la Biblia que el que miró a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón? ¿Cuándo la tomamos como mujer? Nunca. Pero aquí hicimos una novela, ¿verdad que sí? Adúlteros. No es cierto, pero usted, santidad Jehová, aleluya. Usted no se preocupe. Yo estoy hablando para mí. Entonces, por eso es importante que entendamos que si Pablo está diciendo, vinieron ustedes a ser imitadores nuestros y de Cristo. Pero ahora fíjese lo hermoso. Dice, cuando ustedes, por el gozo del Espíritu en ustedes, soportaron grandes tribulaciones y aflicciones. Entonces, escuche esto. Dios está mirando y está tomando en cuenta realmente cómo y cuándo es que nosotros somos imitadores de Dios. ¿Nos costará trabajo ser imitadores de Dios cuando estamos durmiendo? Físicamente hablando. ¿Nos costará trabajo? No nos cuesta trabajo. Nuestro cuerpo está inerte ahí, respirando, con vida, sí, pero no está haciendo nada equivocado. Cuando realmente tenemos que demostrar que por el gozo del Espíritu Santo en nosotros estamos siendo imitadores de Cristo, es cuando nos viene la prueba, la lucha, la tentación, cuando vienen esas aflicciones, cuando vienen esos ataques del enemigo y ataques de la misma gente, o un ataque de nuestros propios hermanos, porque muchas veces nuestros hermanos se dejan usar por el diablo tan fácilmente. Yo no sé por qué. No sé por qué, pero se dejan usar tan fácilmente por el diablo. Entonces ahí es donde por el gozo que está, por el gozo del Espíritu Santo dentro de nosotros, es que nosotros soportamos esas tribulaciones y aflicciones y seguimos para adelante. Entonces dice Pablo, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros cuando en medio de sus tribulaciones y aflicciones caminaron con gozo en el Espíritu, yendo hacia adelante. Amén. Muchos de nosotros, hermano, no sabemos qué va a pasar mañana, pero el diablo le va a querer jugar la misma patraña que al que está enfrente o el que está atrás. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira, el pastor salió igual que el otro. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira, tu esposa no quiere caminar en el Señor. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira, el hermanito no le caes bien. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira, no te saludaron. Y todos esos son infantilismos que debemos de superar, que debemos de brincar y seguir adelante. Y si lo quiere ver usted de una manera óptima o positiva, usted dirá, esas son las aflicciones que dijo aquel hombre que vino, que yo debo de brincar porque hay un gozo del Espíritu Santo dentro de mí que me va a ayudar a salir adelante. Y cuando yo lo logro, Pablo va a decir, ese es uno que nos está imitando. Mira Jesús. Ese es uno que nos está imitando. Y Jesús va a decir, sí, ese es uno de mis hijos que es imitador de mí. Pero cuando estamos buscando excusas, aquí ando, pastor, con 3 cervezotas porque pues la mujer me contestó mal. Usted lo que estaba buscando era la excusa y el pretexto para hacer lo que usted quiere. ¿Cuántos dicen ahí me hablan? Usted lo que está buscando es un errorcito, una falla para hacer lo que usted ya quería venir haciendo y trabajar. Entonces yo le quiero simplemente animar a que seamos imitadores. A ver conmigo, imitadores. Imitadores de Dios en el amor, imitadores de Cristo
en medio de las aflicciones. ¿No dice la Biblia que Jesús, puesto el gozo delante de él, llegó a la cruz? ¿Sí o no? Puesto el gozo. ¿Quién va con gozo que le metan un balazo, hermano? Usted va con miedo, ¿va? Bueno, más bien ni salimos, ¿no? A la panza, ¿sabes? A la puerta de atrás. Pero ¿quién va con gozo? ¿Quién dice al Señor, mañana, Señor, me voy a levantar con gozo, sabiendo que vienen pruebas, luchas, aflicciones, carencias, necesidades, pero el gozo va a ir delante de mí, Padre, con tu ayuda, en el nombre de Jesús? Y entonces el Señor le fortalece. Usted le dice, este dijo que si yo ponía el gozo delante de él, iba a esforzarse. Voy a poner el gozo delante de él. Entonces el gozo iba delante de mi Señor Jesucristo para soportar la cruz. Usted y yo no queremos soportar a veces una ofensa, un maltrato, una mala mirada. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿De chocolate? ¿De sugar? ¿De azúcar? ¿Y a quién dijiste? Un cristiano de chocolate se va a meltdown, ¿verdad? Se va. Por eso tenemos cristianos aquí 3 meses, luego se van allá otros 6 meses, luego se cambian allá 9 meses, luego otro año y luego regresan acá. Como que fuera béisbol, primer avance, segundo avance, tercer avance, no, ¿verdad? Entonces, no hay crecimiento, porque los cristianos hoy en día aquí lo que quieren es jugar con el evangelio. Jugar al pecado, jugar a las escondidillas. Pensar que el evangelio no tiene un precio. El evangelio es potencia de Dios. ¿Ah? Pregúntale que está a su lado, ¿juegas con el pecado, chulo? No, de verdad, pregunte a alguien. A ver, busca a alguien y diga, ¿juegas con el pecado, chulo? Si lo ve así con ojos verdes y güero, pues en inglés, ¿verdad? Use su inglés. ¿Tú jugar con el pecado? Pregúntele, use su inglés, pues, o sea, usted no se agüite, mi hermano, usted pregúntele en inglés y en español, pues, ¿me entiende? Nuestra intención no es impresionar a nadie, hermanos. Nuestra intención es seguir para adelante, crecer en la obra del Señor, alcanzar a los que realmente Dios quiere alcanzar, predicarle a los que Dios quiere que se les predique, levantar y perfeccionar a los santos que Dios quiere que se perfeccionen. Es todo. Es todo. Vamos a 2 citas más y nos vamos a tomar nuestro chocomil y a dormir. Fíjese usted, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, ahí mismo, no gaste gasolina, versículo 14. ¿Lo tiene? Aleluya. Entonces vamos a mirar un poquito y vamos a revisar. Dice, porque vosotros, ya lo tiene, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser ¿qué? Imitadores. ¿Ahora de quién? Ahora de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron. ¿De quién? De los judíos. ¿Se entendió o no se entendió? A ver, leámoslo una vez más, pero ahora sí póngale sentimiento. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora, ¿cuántas iglesias cree usted que hay que se puedan llamar iglesias de Dios en Cristo Jesús? Así como dice, iglesias de Dios en Cristo Jesús. Tenemos 1000 iglesias en todo el mundo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos 1000 iglesias en todo el mundo. De 1000 iglesias en todo el mundo, ¿cuántas iglesias cree usted que podrían ser consideradas iglesias de Dios en Cristo Jesús, conforme a este fundamento escritural y doctrinal? Bajo este fundamento apostólico profético y bajo estas doctrinas fundamentales. ¿Cuántas? De 1000 iglesias, ¿cuántas? Maybe 50 podrían ser llamadas iglesias de Dios, maybe 25.
50, 60, quizás 75, de 1000, pastor, de 1000. Las iglesias de Dios en Cristo Jesús se regirán por la Escritura. Las iglesias de Dios en Cristo Jesús serán dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que fue enviado a la iglesia para prepararla, para capacitarla, para crecerla, para madurarla y para presentarla como una novia limpia, pura, santa, virgen, sin mancha y sin arruga a Jesús, porque se va a casar con ella. ¿Sí? Los ministros, aquí no, pero los ministros de las 940 o 950 iglesias restantes, lo que estamos haciendo con la iglesia es entretenerla, no prepararla, no capacitarla. No le estamos diciendo a la iglesia: el novio ya viene por ti, hombre, ponte el vestido, póngase blanca, lávese en sus vestiduras, que sean vestiduras de pureza, de santidad. Órale, y hermano, ¿qué decía el apóstol Pablo? O celo, con celo de Dios. ¿Qué quiere decir? A veces a esos ministros se les llama: no, hombre, es que el pastor es muy seco, es muy duro, es muy aguado. Ok, está bueno. Póngase los zapatos del pastor. Póngaselos. Y que le digan: de estos 10, 20, 50, 100, 500 pelones que hay aquí esta noche, me vas a dar cuentas tú. A ver si no empieza a temblar usted como gallina con fiebre. Si pierde un pelón, ¿qué le va a decir Dios? Te di 500, me estás entregando 499. La Biblia dice que una oveja vale 4 y tantos. ¿De dónde pagamos una oveja? Si nuestra vida no nos pertenece, ¿de dónde pagamos un pelón que se nos vaya? Por nuestro error. Hay ovejas que les gusta el pecado y que les gusta la mundanalidad, y hay ovejas que en realidad, ya explicamos hace rato, no son ovejas, no son cristianas. Pero una oveja cristiana, genuina, lavada con la sangre de Cristo, y que usted la bote a la calle, ¿cómo la va a pagar? Alabanzas, no es fácil. No es fácil esto. Criticar, sí, todos podemos criticar, ¿verdad? Todos. Pongámonos los zapatos. A ver si es cierto. Entonces, volvamos al punto. ¿Cuántos verdaderamente ministros estamos haciendo que adelgace la iglesia? Porque está como yo. Tiene que llegar hermosa esa iglesia, tiene que llegar bonita, preciosa. ¿Se imagina manoseada la iglesia del diablo? Manoseada con pecado, con mundanalidad, una pasarela de tantas cosas en los altares, una profanación de altares terribles, artistas como que fueran, no sé qué, sábado, domingo, sábado gigante, invitación de tanta gente que lo único que trae es más que basura, trae desmotivación para la iglesia, en lugar de confrontarlos con Cristo y decirles: pero ustedes se pueden levantar, ustedes pueden parecerse a Cristo, Dios los ha escogido para ser como Cristo, no le crean al enemigo, niéguense a sí mismos, busquen la presencia del Señor. ¿Cuántos? Si lo que estamos buscando es el show up, lo que estamos buscando es el exhibicionismo, lo que estamos buscando es que la gente nos aplauda. Pero ¿cuántos están realmente diciendo: vamos, hermanos, el tiempo es corto, pero nos podemos preparar, podemos buscar al Señor? Si de alguna manera hemos caminado con pata coja hasta el día de hoy, levantémonos, caminemos para adelante. ¿Quién, hermano? Son pocos. Pocos son. ¿Sí? Pocos son los que quieren renunciar a la quebradita cristiana, porque ya hay quebradita cristiana. ¿Sí? Sí, no, ya hay de todo. Y cuando usted nos mire así, tirándole jaripeo, ¿se imagina usted? Mira, ya le dio un ataque ahí al pastor: no, hombre, está tirando una quebradita, ¿qué te ha pasado? Aleluya. Entonces, ¿se imagina usted, hermano? Cumbia cristiana, rock cristiano, ¿qué más? Rap cristiano, ranchera cristiana. Hermano. Aquí está eso. Si aquí está eso, tráiganme un sombrero. No, si aquí no está eso, hermano, ¿dónde está la santidad, pues?
Yo no sé cuántos tienen tirando sus CDs que traen ahí, ¿verdad? Pero en realidad, yo no vine a eso. Yo siempre vine a decirle, o vamos a invitar a Cristo o no vamos a invitar a Cristo, ¿verdad? Esa es mi invitación simplemente. ¿Vamos a invitar a Cristo? Vamos a invitar a Cristo. Pues si no lo vamos a invitar, pues no nos separemos, ¿verdad? Gracias por ese aplauso. Se le digo a los hermanos, es que así cuando aplauden, digo, ese aplauso es para mí. Porque si fuera para Cristo sería más mejor. Cuando dicen amén a eso. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, qué importante es esto. Muy, muy importante. Yo voy a cerrar esto con un versículo en Hebreos capítulo 6. Y ojalá y que Dios haya hablado a su corazón y le haya dicho, hey papá, te están hablando, chulo, ¿verdad? Entonces, Hebreos capítulo número 6, si me acompaña, es muy hermoso, versículo 11, es muy hermoso iniciar una obra, es muy hermoso levantar una obra. Lo que no es hermoso es traer experiencias pasadas. Again, déjenme repetirlo otra vez. Es muy hermoso iniciar una obra, es muy hermoso empezar una obra. Lo que no es hermoso es empezar un matrimonio con experiencias pasadas. Lo voy a explicar bien breve. Ojalá y usted nunca, pero hemos atendido personas con segundos o terceros matrimonios. Y la estadística dice, no yo, las estadísticas dicen, que cuando una persona se casa por primera vez, hay un 25% de probabilidad de que se divorcie. Cuando esa persona se divorcia y se vuelve a casar, hay un 50% de probabilidad que se divorcie y se vuelva a casar. Y cuando una persona se casa por tercera vez, hay una probabilidad del 75% de que esa persona se divorcie otra vez. Entonces, por eso usted ve que hay un mundo de gente que dice, es mi pareja. Ya no se casa, porque si no, ya es mi pareja, es mi roommate, ¿verdad? Entonces, ahora sí se le llama adulterio, así de galantería, es mi roommate, ¿verdad? Entonces, pero ahora piensa en esto, y el punto donde voy es este. Cuando uno llega a una iglesia y uno dice, ay, iglesia nueva y están empezando apenas, aleluya. Si en ese momento usted se casa con el pastor, espiritualmente hablando, ¿verdad? Su matrimonio espiritual va a ser muy bonito. Pero si usted trae experiencias de otra iglesia, porque yo estuve en otra iglesia y yo era Juan Camaney, mascaba chicle, pegaba duro y hermano, yo era bárbaro allá en aquella iglesia. Usted no va a poder ser feliz aquí o en la iglesia que usted quiera llegar. ¿Por qué? Porque todo lo va a echar a usted a perder. Porque usted quiere que la mujer que usted dejó allá sea como la que va a venir a agarrar acá. Por eso las estadísticas así revelan. Se divorció, hay 50% de probabilidades que en la segunda vez que se case, usted fracase. Y si lo vuelve a hacer, hay un 75%. Por eso hay mucha gente que va de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque ya se casó con la iglesia azul, luego se divorció, se casó con la iglesia roja, luego con la iglesia verde, ya después dicen, aquí me quedo en mi casa. ¿Sí? Se enfriaron terriblemente. No, ya ves que en la otra sí, pero esta no, pero allá sí me quería, pero allá me abrazaban, pero aquí me besan, pero aquí me adoran, no, pero allá lo que me decían, alabanzas a Jesús. ¿Usted cree que la mujer que se acaba de casar con ese nuevo hombre divorciado quiere escuchar lo que le pasó atrás? ¿Verdad que no? Oye, papá, yo me casé contigo no para ser tu diario y que me estés citando todo lo que pasó en tu vida pasada, no seas así, no. Entonces, tenemos que seguir para adelante, olvidando lo que queda atrás. Dice la Biblia, ¿sí o no? Olvidando lo que queda atrás, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento del Hijo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, qué hermoso es iniciar una obra nueva, pero no traiga el pasado. Vaya conmigo, yo no voy a traer el pasado. No se comprometa.
gente que dice, es que es bien dulce, hermano, me gusta disfrutar las amarguras, ¿verdad? Entonces, aleluya. Hebreos 6:11, a ver. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A ver, el 12, léalo con ganas, ya ni quiere leerlo, ¿verdad? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces usted no ocupa ningún predicador, usted no ocupa ningún mensaje, usted no ocupa ningún predicador con metafísica, con nueva era, con meditación trascendental, que le venga a decir a usted, a ver, levanta tus manos y cierra tus ojos, visualízalo, decrétalo, profetiza sobre tu vida. Usted no ocupa eso. Yo vengo decretando que las herencias de Dios, yo vengo profetizando. No tiene que hacer eso. No contamine su vida ni contamine a los que están a su alrededor. La Biblia dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Entonces yo tengo que imitar a aquellos que con fe y con paciencia aguardaron las promesas del Señor. De esa manera. Entonces usted tiene un pastor, usted tiene un esposo, una esposa que le dice, que no miramos ya de dónde pueda venir nuestro socorro, hombre, ya buscamos por todos lados. Y un esposo, una esposa le dice, espérate, hombre, calmado, hombre, ya lo vamos a lograr poco a poco, oremos a Dios, espérate. Esa persona es una persona que tiene fe y paciencia. ¿Qué le está diciendo? Esperemos en el Señor, pero te dice, ¿ya qué más esperamos, men? Esperemos en el Señor hasta el último momento. Hay mucha gente en la iglesia cristiana, hay mucha gente desesperada. ¿Usted es desesperado? Solo míreme a los ojos, yo aquí no. Entonces, no, de verdad. ¿Usted es desesperado? No, ¿verdad? Se ve que usted no es desesperado, ¿verdad? Desesperadísimo, sí, pero desesperado, no. ¡Aleluya! Entonces, una persona desesperada, se enferma una persona desesperada, ¿verdad? Aflicción, preocupación, angustia, estrés, es 4, es 5, es 6, presión alta, presión baja, solo por la desesperación. No es paciente. Claro, todos empezamos el Evangelio sin paciencia, quiero que lo sepa. La paciencia Dios la va trabajando poco a poco. Con fe y con paciencia se heredan las promesas. ¿A quién vamos a invitar? Bueno, si miramos que ya leímos todo este recital que traje yo, ¿verdad? Entonces, hay alguien que sea digno de que yo copie su paciencia, me lo voy a quedar mirando cómo actúa, cómo camina, cómo se sienta, cómo habla, cómo se expresa. Dios obrará, Dios proveerá, Dios suplirá. Pero ¿qué tal aquellos que dicen, no me ha caído, no ha llegado, no me ha tocado? Entonces imagínense usted en realidad hasta dónde nosotros podemos ver si realmente estamos confiando y esperando en el Señor. Entonces esta noche yo quiero invitarlos a que seamos imitadores del Señor, ¿sí? A los varones pues simplemente les recomiendo que la Biblia dice que así como Cristo se dio por la iglesia, así nosotros nos demos por nuestras esposas y por nuestros hijos. Entonces, bueno, yo sé que aquí no existe nada de eso, pero a veces hay iglesias con mucho machismo marcado, ¿verdad? Cállese, y yo soy la cabeza. Si fuera cabeza no hablaría así,
¿verdad? Entonces a los esposos, pues de verdad les recomiendo que seamos imitadores de Cristo en esa área, ¿verdad? Que tratemos a la mujer como un vaso más frágil. Y a las hermanas, pues yo simplemente les recomiendo que imitemos verdaderamente a Cristo Jesús en la palabra, que nos sujetemos a nuestros esposos, que les amemos y que seamos uno con ellos para que nuestra oración llegue al cielo. Cuando no hay buena comunión con la esposa, nuestra oración no llega al cielo porque tenemos algo contra alguien. ¿Sí, amén? Y cuando sí estamos en comunión con nuestra esposa, la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que piden será hecho. ¿Verdad que sí? Bueno, mis hermanos.